Hoy en nuestra sección dedicada a los libros, en la librería Entre Libros, contamos con la presencia de Rafael Verdejo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de música. Sí, hoy vamos a hablar de libros que hablan de música, efectivamente. Y bueno, pues mira, el primero que hemos preparado es este de 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Bueno, esto como todo, como cualquier selección, aunque sea muy amplia, porque son 1001 discos, pues siempre es muy discutible, ¿no? Habrá mucha gente que diga, bueno, pues no está este disco, ni este otro, que son mis favoritos, y habrá gente que diga, ¿y cómo han podido poner este disco? Que, bueno, sobre gustos ya sabemos que hay muchas opiniones, pero digamos que es una selección lo suficientemente amplia como para que todo el mundo encuentre discos que coincidan con sus gustos y también para que descubran posibles discos que no han pensado en escuchar y que quizás después de ver este libro pues vean que merecen la pena. ¿Se trata de un recorrido por la historia de la música? Sí, bueno, en realidad, claro, dice discos, podríamos pensar un poco en toda la historia de la música, realmente está sobre todo centrado en el pop y el rock. Hay también ahí aparece algún libro, algún disco de jazz, pero fundamentalmente es pop y rock. No hay música clásica, no hay música antigua. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar discos de grupos pues, de Bob Dylan, de Who, de los Beatles, de Beach Boys, de Prince, de Aretha Franklin, de Marvin Gaye. Bueno, ya, abriendo así al azar van saliendo todos nombres de Cure, Bon Jovi, Public Enemy. Vamos a encontrar prácticamente todos los estilos del pop, del rock y similares desde casi los comienzos, pero no vamos a encontrar, por ejemplo, las grandes obras del jazz o ese tipo de músicas quizá. También echaremos de menos, pues quizá algunos estilos un poco más. Ahí vamos a encontrar cosas de Marilyn Manson o Prodigy o Lauryn Hill. Vamos a encontrar desde hip hop a heavy metal pasando por rockabilly, pero bueno, dentro de ese orden, dentro de esos estilos de música, sí vamos a encontrar la mayoría de los discos, digamos, imprescindibles, por lo menos para conocer o tener una visión más o menos panorámica de cómo ha sido la música del siglo XX y lo que está siendo la del XXI. Se trata de una guía detallada en la que cuenta, además de la imagen del disco, la imagen del grupo, incluso los temas del disco y el año en que se compuso y algo de la historia. Sí, da una serie de temas, una pequeña información, la lista de los temas y habla un poquito, aprovechando, pues habla del grupo o del cantante o de la cantante y da pues alguna información acerca de, bueno, pues de la repercusión que tuvo en su momento. Se supone que muchos de estos discos pues fueron número uno en su momento o tuvieron un impacto especial en el mundo de la música y bueno, pues siempre se va a hacer algún tipo de mención, se va a contar alguna anécdota relacionada con esas circunstancias del propio Solo hay disco. que ver la portada dedicada a los Beatles. Claro, no podían faltar, evidentemente. El segundo de los títulos que les proponemos está dedicado, en este caso, solamente al rock. Sí, bueno, el título es Crónicas del Rock y es una historia visual de las 250 mejores bandas de todos los tiempos. Vuelvo a decir lo mismo, las 250 mejores bandas en opinión de David Roberts, que es el autor, ¿no? Entonces, bueno, pasa un poco como el de los 1001 discos, esto con bandas de rock y con menos cantidad, es una selección de bandas que igual vamos a encontrar pues la mayoría de las bandas que nos pueden venir a todos a la cabeza. Evidentemente los Beatles pues van a estar y vamos a encontrar pues grupos desde los años 60, 70, 80, en fin, hasta nuestros días. Y como digo, pues muchos son indiscutibles al margen de que te gusten más o menos, que eso ya es una cuestión de gustos, pero grupos como Dire Straits pues tienen que estar, o como decía los Beatles, George Harrison, Iron Butterfly, Loudness, en fin, vamos a encontrar aquí cantidad de grupos, un poco como pasaba en el anterior, de estilos muy variados. En todos vamos a encontrar fotografías, vemos aquí una cronología. Es su biografía, prácticamente. Sí, efectivamente, hablan un poco del grupo, hacen un repaso de su obra, de sus discos más destacados, de los éxitos que han tenido. Ahí está también muy ilustrado, hay mucha fotografía, así que los fans pues van a encontrar aquí también. Y bueno, es otra forma también de tener una visión global de cómo cuáles han sido las grandes bandas del siglo XX y de principios del XXI.
al margen de que cada uno pues, pueda echar de menos o echar de más unos grupos u otros. Pero bueno, entre los 1001 discos y las 250 bandas, completamos. Raro será que no encontremos lo que nos gusta. La tercera de las propuestas tiene que ver con uno de los aspectos quizá más atractivos de la música, y es la vida, la juventud de los compositores. Sí, este libro, Locos por la música, nos habla de la juventud de los grandes compositores. Es un libro muy interesante, muy curioso, porque nos habla, concretamente está centrado en las figuras de Bach, Beethoven, Bernstein, Chopin, Gershwin, Händel, Haydn, Mozart, Orff, los cito porque no son demasiados, Prokofiev, Schubert, Strauss, Wagner y Carl Maria von Weber. Entonces, se lee como una novela, es muy adictivo porque no está contado con un tono biográfico, digamos científico, aunque esté evidentemente muy bien documentado, sino que está contado casi como una pequeña curiosidades, novela. quizá. Cuenta curiosidades, cuenta anécdotas, cuenta un poco cómo fueron los principios de todos estos grandes compositores. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos pues, mostraron sus aptitudes desde muy jovencitos. El caso de Mozart pues, bueno, es ya muy conocido, pero también bueno, encuentras cosas muy curiosas. Aquí, por ejemplo, cuenta el primer encuentro de Beethoven con Mozart, cuando Mozart ya era un compositor consagrado y, bueno, y Beethoven era un niño, casi un adolescente pianista. Y bueno, vamos a encontrar muchas curiosidades, veremos que curiosas coincidencias, ¿no?, en cuanto a la precocidad de los compositores y cómo esas infancias, esa juventud de precocidad y de un encuentro genial con la música, pues daría lugar después a la obra de todos estos grandes autores. La cuarta de las propuestas de los títulos tiene que ver con un gran hito, un gran símbolo de la música. Sí, ahora cambiamos de época y tenemos este libro dedicado en exclusiva a Freddie Mercury. Bueno, el título es Una vida en imágenes, con lo cual ya sabemos que nos vamos a encontrar sobre todo fotografías, ¿no? Bueno, Freddie Mercury apenas precisa presentación, uno de los grandes cantantes de la historia de la música pop y rock, con una historia personal también intensa y que, bueno, aquí le vemos con Montserrat Caballé en el famoso dúo que hizo para los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar, es un libro especialmente pensado para fans, pero bueno, Freddie Mercury los tiene muchos, tanto suyos como del grupo Queen, y bueno, pues vamos a encontrar una galería de fotografías, pues eso, desde su infancia, adolescencia, de todas las etapas de su vida, cosas muy curiosas, sobre todo eso para los fans, que aparte de las imágenes más conocidas, pues aquí van a encontrar algunas que les van a sorprender. Y además cuenta con una entrevista en exclusiva. Sí, viene, bueno, al principio del libro viene un CD con una entrevista a Freddie Mercury. Es digamos, un valor añadido al libro, pero fundamentalmente es un libro de fotografías. En el texto, bueno, evidentemente hablan de su figura y bueno, pues para los fans de Freddie Mercury es un libro, yo creo que imprescindible. Y para los amantes de la música o aquellos que quieran aprenderla, el siguiente título está especialmente dedicado, nos enseña el lenguaje. El lenguaje musical, sí. Bueno, el subtítulo es Claves para comprender y utilizar la ortografía y la gramática de la música. Dicho así, podría sonar un libro un poquito técnico, y hay una parte que lo es. Pero a mí me gustaría destacar sobre todo la parte inicial del libro, en la que nos habla de los inicios de la notación musical. Es decir, bueno, todos sabemos que la música en sus orígenes no había forma de plasmarla en un papel y bueno, mucha música solo se transmitía de una forma oral. Y se perdía, quizá. De modo que muchas músicas evidentemente se han perdido. Incluso tenemos muchos registros en el arte, por ejemplo, de instrumentos de la antigüedad, de los que no tenemos ninguna noticia de qué melodías podían interpretar, porque no ha quedado un registro de las... Así como si se pintaban los instrumentos que se tocaban hace 2000 años, pues no había una forma de notar la música. Entonces, bueno, la notación musical fue un enorme avance, ¿no? Y aquí habla un poco de esa historia, de esa evolución, también está ilustrado con muchos ejemplos de los primeros intentos por hacer notación musical, de cómo eso fue evolucionando para conseguir que la reproducción de la música pues fuera lo más fiel y lo más exacta posible al original. Entonces, bueno, hay una serie de gráficos muy curiosos, hay de detalles de la evolución de la notación musical en diferentes culturas, porque todas las culturas
a su manera han tratado de hacerlo. Al final, bueno, pues hemos llegado a digamos, a un acuerdo más o menos universal, que es El pentagrama. exactamente el pentagrama y la notación musical que todos conocemos, que luego más adelante, en la parte más avanzada del libro, pues ya va entrando en más detalles para el que quiera profundizar en el tema, hasta donde llegue. Ya digo que evidentemente es un libro enfocado principalmente a amantes de la música o a estudiantes de la música, pero incluso un lector que tenga un interés para aproximarse un poco hacia la curiosidad Para conocer un poco quizá el lenguaje. Sí, porque también es cierto que muchas veces nos parece excesivamente complejo, y esa impresión nos la produce porque desconocemos, digamos, el código para descifrarlo. Este libro nos aproxima a ese código y probablemente haga que nos enfrentemos a una partitura, aunque no tengamos que interpretarla, con un conocimiento mayor, y eso nos permite apreciar pues el trabajo que hay detrás, ¿no? Yo creo que es un libro que puede interesar a cualquier amante de la música en general. Y la última de las propuestas que les ofrecemos hoy tiene que ver con la madre de las músicas, el jazz. Sí, bueno, este libro se llama Jazz, Body and Soul. Es un libro viene muy bien presentado, con un estuche, y es un libro de imágenes también, de fotografías del mundo del jazz. Entonces, es un libro, no aporta mucha información en forma de texto, pero es una galería. El jazz también es... Claro, el jazz es también un tipo de música, por los años en los que se comenzó a desarrollar y por sus propias características, es un estilo muy fotogénico. Digamos, ha dado lugar a imágenes memorables, quizá pues también por los ambientes en los que se desarrollaba, esos locales llenos de humo, llenos de gente descubriendo una música que en sus inicios pues era una música nueva y rompedora. Y bueno, el libro es un libro magnífico, quizá de denuncia, era una música de denuncia de la situación. Sí, bueno, además fue una música de denuncia y de integración, porque el jazz, digamos que hizo por la integración racial mucho más que muchas políticas, ¿no? Porque los negros y los blancos, cuando tenían un instrumento entre las manos, se olvidaban del color, y bueno, pues no hubo más que rendirse al talento de los músicos. Ya digo, desde el punto de vista visual es un libro magnífico, unas fotografías extraordinarias, y bueno, también un repaso a las grandes figuras del mundo del jazz. Pues con esta propuesta nos despedimos. Esperamos que les haya gustado la sección. Muchas gracias, Rafa. Nada, a vosotros.